En entrevista con NTN 24, el Premio Nobel de Paz de Costa Rica, Oscar Arias, se refirió a la crítica situación por la que están atravesando los venezolanos. Calificó al régimen de Nicolás Maduro de dictadura narcomilitar y dijo que el país tiene que recuperar la democracia a través de elecciones. Usted ha sido una voz en los últimos años, en las últimas décadas, reconocida y respetada en América Latina. En cuestiones políticas, precisamente por la experiencia que tiene, por el galardón del Premio Nobel de la Paz, se ha recurrido mucho a su figura. Hay en marcha un enésimo intento de diálogo en Venezuela que muchos analistas consideran que es el principal problema que hoy tiene el continente. ¿Usted es favorable de ese nuevo intento de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro? Desconozco cuál es la agenda de diálogo, porque lo que sí es cierto es que el chavismo y desde el 2013 el madurismo lo que han hecho es violar la Constitución un día sí y otro también. Esta elección de la Asamblea Nacional Constituyente es violatoria de la Constitución. La desaparición de la Asamblea Nacional, que así fue elegida por el pueblo en elecciones más o menos libres, porque tienen un Consejo Nacional Electoral que domina el Poder Ejecutivo, como domina todo. Ahí no hay división de poderes desde hace mucho tiempo. El Poder Judicial también es dominado por el Poder Ejecutivo. Y entonces, donde no hay ese tipo de libertad, pues hablar de participar en elecciones para elegir gobernadores, eso para mí no tiene ninguna relevancia. Lo que queremos los demócratas del mundo es que Maduro se vaya y que Venezuela recupere la democracia que ha perdido, y eso no se hace mediante diálogo, eso se hace mediante elecciones libres que están programadas para el 2018, pero estas elecciones de gobernadores prácticamente eso no tiene ninguna importancia. Usted dice que la democracia en Venezuela se ha ido. ¿Cómo catalogaría la situación actual políticamente en Venezuela? Bueno, es un caos económico. ¿Es una dictadura, como dice el gobierno de Estados Unidos? Es más o menos una dictadura con unos pequeños vestigios de libertad. Hay un poquito de espacio para que se manifiesten, por ejemplo, medios de comunicación. Pero... Bueno, tengo que recordarle que NTN 24 es un medio que fuese censurado y sacado del aire, como lo ha sido, por ejemplo, RCN, como lo ha sido CNN. Es decir, los medios, cuando son críticos con el gobierno o intentan explicar las protestas en las calles, son sancionados por parte de la administración. Sí, por eso le digo que por lo menos permiten que se publique el Nacional, qué sé yo. Pero es un régimen bastante autoritario, sino totalitario. Es una dictadura, francamente, una dictadura militar, narcomilitar. Y por eso es que es difícil pensar en que esta gente quiera abandonar el poder. ¿El diálogo les legitima? ¿El diálogo de la oposición con el gobierno de Maduro está legitimando todo esto que usted está describiendo ahora? Sí, señor, pienso que sí. Pienso que sí, violar una constitución, convocando una constituyente que todo el mundo sabe que eso no fue una elección libre. Libre fue la elección del 16 de julio, si la memoria no me falla. Esa sí fue libre y ahí votaron 8 millones de venezolanos. Pero claro que sí está legitimando. Está legitimando un Consejo Nacional Electoral que lo nombra Maduro desde Miraflores sin ninguna imparcialidad. Es una cosa manipulada por ellos. ¿Qué tendría que hacer la oposición? La oposición venía haciendo lo que tenía que hacer. Venía manifestándose en la calle, poniendo presión, demostrando presión interna, nacional
y buscando presión internacional. Porque sin presión internacional también esta gente nunca se va a ir del poder. Y yo creo que ellos se ven en el espejo de Noriega, el dictador panameño, que cuando salió del poder terminó pudriéndose en una celda, en una cárcel, y como usted sabe, ni los europeos ni los norteamericanos toleran a políticos involucrados en el narcotráfico, envenenando las mentes de la juventud de nuestro mundo, de cualquier país del continente. Para cerrar el tema de Venezuela, si se produce el diálogo, porque usted está diciendo que eso va a legitimar lo que usted ha denominado como narcodictadura, ¿qué condiciones debería tener ese diálogo? Como le digo, desconozco la agenda, pero lo que yo quisiera ver no son elecciones de gobernadores. Lo que yo quisiera ver es una elección presidencial con un Consejo Nacional Electoral realmente independiente, en que uno sepa que en las urnas se va a reflejar la voluntad del pueblo venezolano, y esa voluntad, por las encuestas y por la crisis económica, donde la gente se está muriendo de hambre, literalmente de hambre, y se muere porque no hay medicinas, y los anaqueles vacíos en todo lado, una destrucción total de la economía venezolana. La verdad es que eso no tiene arreglo mientras esté el presidente Maduro en el poder. Y lo que uno podría, dentro de la Constitución, es adelantar las elecciones presidenciales para ver si comenzamos a cambiar el destino del pueblo de Venezuela. Vea la entrevista completa este sábado en el programa Visión Global a las 2 de la tarde, hora de Bogotá, Quito y Lima, 3 de la tarde, hora de la costa este de Estados Unidos.